nosotros siempre, cuando nos referimos a la cruz de Jesús, cuando fue crucificado, su sufrimiento, todo lo que padeció por cada uno de nosotros, conmueve todas las fibras de nuestro corazón, conmueve lo más profundo de nuestro ser, porque no logramos comprender cuál fue su sufrimiento. La magnitud o la escala de lo que él vivió es algo que, como lo dicen todos los historiadores, todos los grandes teólogos, estudiosos de la vida de Jesús, que no nos podemos comparar ni siquiera en un ápice con lo que él vivió en ese momento. Pero el mismo Jesús le dijo a sus discípulos que cargaran su propia cruz y fueran en pos de él. Entonces, yo me quedé en ese pasaje preguntándome, oye, ¿y cuánto pesa mi cruz? Porque hay otro pasaje, un capítulo más adelante, de Mateo 10, estamos hablando de Mateo 11, el próximo capítulo, donde el mismo Jesús le vuelve a decir a sus discípulos, pero dice que lleven su yugo, porque es fácil y ligera su carga. Entonces, me encontré con estas dos escrituras, que no es solamente llevar la cruz, sino también el yugo. Entonces, la palabra de hoy se titula La cruz y el yugo de Jesús. Amén. Etimológicamente, o vamos a buscar la definición de estas dos palabras, y de ahí desprenderemos la palabra. Y dice así: cruz o estauros, también conocida por otro historiador como sequipa, de la base etimológica de estaca o poste erguido, poste o cruz, para ser ejecutado en una pena capital. Para los que no se refieren al término pena capital, es pena de muerte. Después también nos dice otra definición. Originalmente una estaca era una estaca de madera utilizada para levantar los cercos y los vallados, las fortificaciones alrededor de las ciudades, de las haciendas, de las casas, de las aldeas. Después los egipcios, persas, asirios y cartaginenses utilizaron las estacas y le sacaron punta para exhibir a la vista de todos los cuerpos de sus enemigos. Entonces, vemos que primeramente la palabra de donde parte la cruz, la estaca donde es ejecutada la pena capital, fue, como que dice, evolucionando en su maldad. Porque primeramente fue para hacer los cercos, los vallados, los fortines, y después dijeron, bueno, ok, ya que las tenemos allí y no pueden nuestros enemigos ver todo lo que hacían, fue evolucionando. Los romanos agarraban y ponían en un camino a todo aquel y lo crucificaban para que todo el que pasara por allí temiera y viera el poderío del ejército. Entonces, pero también nos dice acá este diccionario que los judíos no creían, no conocían esa aplicación de esa ley, por cuanto el mismo Deuteronomio nos habla de que maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Pero yo fui a la escritura y hay algo particular que me llamó mucho la atención. Deuteronomio 21, versículos 22 y 23 dice así: pero si alguno incurriere en sentencia de muerte y una vez muerto, lo cuelgas en un madero. Su cadáver no quedará en el madero pasando toda la noche. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Elohim es el colgado en un madero, y no has de contaminar la tierra que Jehová tu Elohim te da como heredad. Entonces, quedé atrapado en una parte. Aquel que es sentenciado a muerte y una vez muerto es colgado en el madero.
Repito, el 22 dice: alguno incurre en sentencia de muerte y una vez muerto, lo cuelgas en el madero. No es que muerto en el madero, es que una vez muerto, lo cuelgas en el madero para exhibirlo, para que todo aquel que vea la pena, la muerte, la sentencia, tema a Dios y refrene sus impulsos. Entonces, cambia un poco la percepción de lo que sintió Jesús y de lo que vivió Jesús. Ellos sabían que él no iba a ser colgado y muerto allí. Jesús sabía que iba a padecer. ¿Cuáles eran los padecimientos? Eran horribles, porque podían estar días allí colgados para que sus órganos se fueran deshidratando, el peso de su cuerpo sobre las extremidades superiores fueran desgarrando todos sus músculos, todo su interior, para que desfalleciera por inanición. Era lo más horrible. Jesús conocía eso. Y si vemos, a Jesús no le quitan la vida cuando lo azotaron. Él aguantó y vivió todo su sufrimiento para llegar a ese momento, porque él dice: nadie quita mi vida, yo la entrego. Y él entregó su vida en ese madero, ya habiendo sido colgado y habiendo hecho maldito. Entonces, Jesús, al conocer todo su camino, al saber a lo que se refería con la cruz, al saber a lo que se refería el castigo, veamos qué nos dice la Escritura. Mateos 10, versículo 38 nos dice así: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Lo dice Mateo. Vamos a ver qué dice en el mismo pasaje Marcos. Y llamando a la gente junto con sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el mismo pasaje lo tiene Lucas y nos dice así, en el capítulo 9, versículo 23: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y levante su cruz cada día y sígame. Y ahí volví a quedar atrapado. Levante su cruz cada día. Pablo decía que él moría todos los días para que Cristo viviera cada día más en él. Pablo decía que él luchaba y que tenía dos seres dentro de él para poder llegar a un propósito, que él quería hacer lo bueno, pero lamentablemente era lo que no hacía. Y se debatía dentro de él. Jesús no se debatió en lo que estaba diciendo. Jesús sabía lo que él iba a entregar y lo que nosotros teníamos que padecer. Y él lo padeció por cada uno de nosotros. Ahora es donde yo me hago la pregunta: ¿cómo entonces padecemos cada uno de nosotros por medio de esa cruz? ¿Levantamos realmente la cruz todos los días para morir a cada uno de nosotros? ¿En qué sentido? ¿Cómo lo caminamos? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo se hace real en nuestra vida levantar la cruz todos los días? Orando, entregando nuestra vida en sumisión a Dios, en cumplimiento de la palabra. Pero sigamos leyendo. Yugo. De la palabra etimológica sugaz. Yugo, sirviendo para unir dos cosas. De la raíz sugos. Uncir, unir, yugo, también utilizado como el travesaño de la balanza que une los dos platos. Entonces, cuando el mismo Jesús nos dice, Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
El yugo era la parte horizontal que unía los dos bueyes para la arada. Tenía que tener algunas especificaciones, no podía ser un buey más grande y otro más pequeño, porque si no, el yugo era desigual. Hay otras escrituras que lo dicen, que cuando dos personas están llevando una carga por medio de un yugo, por medio de una barra, las dos personas tienen que tener la misma altura o complexión para que pueda llevarse y equilibrarse el yugo. Entonces, nos volvemos a hacer la pregunta: ¿Jesús es inalcanzable para cada uno de nosotros? Jesús dice que tenemos que crecer a su imagen y semejanza, al varón perfecto, pero Él dice: lleva mi yugo. Imaginémonos a Jesús, grande, todopoderoso, con un pie en la tierra y otro pie en el mar. No alcanzamos a verlo. Él lleva allá arriba el yugo y nosotros estamos acá abajo. Si lo vemos desde el punto de vista de la balanza, estaría así. Sí, o sea, casi totalmente vertical. ¿Quién llevaría más peso? ¿La persona que está arriba o la persona que está abajo? Según la balanza. El que está debajo. Porque si la balanza baja uno de los brazos, porque hay más peso de ese lado. Pero cuando nosotros llevamos una carga o la compartimos con alguien, ¿quién lleva más peso? La persona que está abajo también. Porque la persona que está arriba, al tener más altura, por simple ley de gravedad e inclinación, la persona que está más abajo tiene que hacer más fuerza, tiene que hacer un esfuerzo doble. Entonces, ¿cómo el yugo de Jesús es más fácil? ¿Cómo el yugo de Jesús es más fácil si Él está tan arriba y nosotros estamos tan abajo? Por medio de la palabra, también nos dice que Él se ha hecho hombre y que se ha hecho semejante a cada uno de nosotros y que Él nos enseña. Allí, cuando Él habla en ese pequeño particular: aprended de mí, que soy manso y humilde. Hay otro historiador, saqué un pequeño fragmento de un diccionario enciclopédico bíblico y dice así: enseñanza o escuela. Cuando él habla en esa parte de que debemos aprender como él dice escuela, enseñanza, y eso se refiere a esta pequeña fracción. La función de una escuela es la de dar respuesta a una demanda creciente de procesos y actividades, pero sin eludir la función eminente educativa para la cual fue concebida. Los objetivos de la educación se conocen ante todo en la persona y en su autorrealización, que se lleva a cabo mediante el desarrollo de su racionalidad. Así, lo que hace posible el ofrecimiento de un modelo de vida sostenido por su existencia. ¿Qué quiere decir todo eso? Simplemente que la educación nos prepara para enfrentarnos a situaciones de nuestra vida. Si yo soy un ingeniero, yo voy a ver las cosas desde un punto de vista constructivo o equitativo para que toda una estructura o toda una edificación pueda cumplir su cometido. Los que estudian sistemas es porque hacen lo que deben hacer para poder hacer que un diverso área de programación o de distintas actividades cumplan un mismo propósito o ejecuten una función. Jesús nos está diciendo que Él nos está preparando, Él ha descendido a la tierra a caminar juntamente con nosotros, y en ese momento que Él desciende a ser hombre, en ese momento que Él desciende a cometer un propósito, en ese momento que Él desciende, su yugo desciende. Dios no solamente descendió para entregar su vida, Dios descendió para enseñarnos a cada uno de nosotros cómo equilibrar nuestra vida y llevar su yugo. Por eso es fácil. Porque Dios se ha hecho hombre para que nosotros podamos llegar a ser como Dios. No podemos llegar a ser Dios sin conocer el camino del hombre. No podemos llegar a ser uno con Jesús sin conocer cómo caminó Jesús, sin aprender cómo Él es manso y humilde, sin aceptar en nuestro corazón todos nuestros errores, sin ver en nuestra vida cómo ha sido transformada. En ese momento, nuestro yugo es fácil.
Cuando nosotros vemos a Jesús allá arriba, inalcanzable, caemos en aflicción porque creemos que su yugo no lo podemos llevar. Pero cuando más nos acercamos a Jesús, cuanto más nos acercamos a Dios, más semejante a nosotros se hace, más a nuestra estatura y a nuestra medida Él se hace y nos ayuda a llevar toda la carga. Por eso es que Él dice: vengan a mí los cansados, vengan a mí los afligidos y yo los haré descansar. Amén. Es de la manera en que Dios nos ha ido preparando, primeramente en comprender que el sufrimiento que nosotros podemos tener por llevar una cruz, que ya no lo hemos dejado, que está aquí, no se compara a lo que Él vivió. Pero Él dice que Él lo vivió para que ninguno de nosotros lo tengamos que vivir. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Veamos qué más nos dice la palabra. Romanos 7, versículo 23 al 25, nos dice así: pero veo otra ley en mis miembros que combate contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me rescata de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, el Señor nuestro, de manera que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero lamentablemente por otro, con la carne, a la ley del pecado. Había una pena que tenían los romanos, muy conocida, por ejemplo, ya lo conocemos, que era que ataban un cadáver a una persona y lo ponían en un patio y lo dejaban allí hasta que el cadáver se descompusiera por completo y todos los ácidos y bacterias y gusanos y todo lo demás se iba comiendo a la persona viva. Y todavía con eso no se compara al sufrimiento que tuvo Jesús en la cruz. Yo no me imagino cargar a una persona de mi propio peso, de 95 kilos, descomponiéndose de mí, y lamentablemente, ¿saben algo? Todos nosotros, día a día, cargamos a ese muerto. Todos nosotros, día a día, mientras no nos presentemos delante de Dios y luchemos, combatamos contra la ley del pecado de nuestro miembro, estamos cargando el cadáver. Mientras nosotros no nos liberemos, mientras nosotros no cambiemos nuestra forma de pensar, de caminar, de hacer las cosas, saluden todos los días a su cadáver. Porque es así. Lo dice Pablo. Él dice que todos los días está luchando y que con la mente tiene todo su conocimiento y que lucha contra la ley, pero que lamentablemente en su cuerpo, ahí está, montado con su cadáver en sí. Nos sigue diciendo la escritura así, Efesios 2, versículo 12 al 16. Estabais en aquel tiempo apartados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Así nos encontrábamos, hasta que Jesús llegó a nuestra vida. Así éramos, totalmente extranjeros y ajenos, alejados. Porque Él es nuestra paz, el que habiendo derribado la pared intermedia de separación, la enemistad de ambos, hizo uno. Hablando de que Él separó a todos los vallados, hizo al pueblo judío y gentil que fuera uno solo, que Él absorbió a todo aquel que confesara por su nombre y dijera que Jesús es el Salvador, a todos los acogió e hizo un solo cuerpo. Pero no solamente queda allí, porque si bien nos vamos a la escritura de Mateo, del 10 y del capítulo 11, nos habla de que la cruz la llevaban en su carne. Cuando Jesús llevó su cruz e iba a ser crucificado, Él iba delante, punteando, porque Él dice: carguen su cruz y vengan
en pos de mí. Quiere decir que para ir en pos de alguien, alguien va adelante. Jesús nunca va detrás de nosotros, Jesús siempre va adelante, llevando la cruz, llevando el yugo, llevando las aflicciones, para que nosotros seamos más sencillos, seamos un camino más fácil en nuestra carne. Pero cuando nos dice del yugo, dice para que vuestras almas hallen descanso. Sube de nivel. Pero Pablo, aún viendo estas dos, porque Pablo estuvo en los dos caminos como en nosotros, perseguidor de Jesús, perseguidor de los cristianos, asesino de cristianos, se encuentra, tiene un encuentro con Jesús, cambia su vida, lo expone por medio de las Escrituras y rompe, ve cómo se rompe esas barreras. Esa escritura termina en esta: y reconciliados con Dios en ambos, en uno solo, un cuerpo por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Por medio de la cruz, nuestra alma tiene acceso a un lugar. Ahora veamos qué dice Romanos 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, a fin de que el cuerpo pecaminoso fuera desactivado, para que no sirva más al pecado. Fuimos crucificados juntamente con él para que el cuerpo de nuestro pecado fuera desactivado. En otras versiones dice, fuera muerto. Ahora, ¿cómo desactivo yo algo? Yo para desactivar este micrófono, bajo un clic. Yo para apagar una corneta, abajo un switch. ¿Cómo yo día a día cargo mi cruz? ¿Cómo yo día a día desactivo el pecado? Primeramente lo identificamos. Porque tú no puedes desactivar algo que no conoces. Y cuando conoces algo que está mal y no lo desactivas, lo permites. La cruz de Dios día a día es reconocer nuestro pecado y apagarlo. Cada día, uno tras otro, hasta que el cuerpo de pecado sea muerto, hasta que el cuerpo de pecado no tenga propósito en ninguno de nosotros, hasta que el cuerpo de pecado cese su actividad. Es lo que quiere decir desactivar. Cesa su actividad. Día a día, yendo a la cruz con Jesús, reconociendo nuestros pecados, los vamos dejando allí y vamos desactivando el cuerpo de pecado. Amén. Amén. Desactivar. Repitan esa palabra. Desactivar. El cuerpo de pecado. Un sistema dentro de nosotros. Una vida secundaria en nosotros. Lo decía Pablo. Lo recalcó Jesús. El nuevo hombre une en la vida el cuerpo, el alma y el espíritu. Al derribar la pared que nos separaba del Dios Altísimo, une todo nuestro ser en uno solo, como Él es uno solo. Amén. Amén. Gracias, Señor, te damos por mensaje.